jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Festividad de San Carlos Luanga y compañeros mártires. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo se acercó uno de los escribas a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y le dijo el escriba: bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos encontramos con otro grupo que no era propiamente una secta, pero que también tenía su peso entre la fe judía, los escribas, porque hemos visto antes cómo se han presentado ante nuestro Señor, presentándoles preguntas con malicia. Los fariseos, los herodianos, los saduceos, ahora se presenta ante él un escriba que en cierta manera van apareciendo en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, una vez que fueron desapareciendo los profetas, porque se van a encargar de escribir precisamente las tradiciones que venían trayendo desde antiguo y que luego van a formar parte del Antiguo Testamento. Entonces se acerca uno de estos escribas y le va a preguntar: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y el Señor le va a responder: el amor a Dios y también el amor al prójimo. Pero va haciendo referencia a unos textos del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, del Levítico, fundamentalmente estos dos textos, del Deuteronomio y del Levítico, libros que forman parte del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de todo el Antiguo Testamento. Y sobre todo con ese texto de Deuteronomio que corresponde al capítulo 6, versículo 4, que está dentro de esa oración que todos los días los judíos siguen recitando hasta ahora, que suelen llamarlo Shema, el Shema Israel. Shema es una palabra hebrea que significa escucha, porque efectivamente, y lo dice aquí nuestro Señor cuando le responde al escriba, el primero le va a decir: escucha, Israel. Efectivamente, así lo dice el libro del Deuteronomio y así lo rezan todos los días los judíos que viven bien su fe. Y no solamente una vez al día, creo que hasta 3 veces al día, el Shema Israel, que los sacerdotes católicos rezamos los sábados por la noche en aquella oración litúrgica que llamamos completas. Y ahí rezamos también el Shema, escucha, Israel. El Señor, Dios Yahvé, le
le dirigió así su palabra a Israel cuando le completó, cuando le dio el decálogo, los 10 mandamientos. Escuche, Israel. Y ya esta misma expresión es una enseñanza, porque no estamos acostumbrados a escuchar. El pueblo de Israel era un pueblo especialmente que no escuchaba. O si no escuchaba, y si escuchaba, no obedecía. Por eso San Pablo va a decir que la fe es la obediencia, que la aceptación, que cuando se habla de la aceptación de la revelación divina va a decir que es la obediencia de la fe. Y la palabrita obediencia significa audire, es decir, escuchar. Primero escuchar para creer. Y Dios llamaba la atención al pueblo de Israel cuando se dirigía, casi siempre primero le decía, escucha, escucha. También ahora necesitamos que se nos diga, escucha, está atento, ponte atento para escuchar la palabra de Dios, como escuchó la Virgen María la palabra de Dios Padre a través del ángel Gabriel, como cuando la Virgen fue a visitar a su prima Isabel y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, escuchó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno y el Espíritu Santo vino sobre Isabel. Pero todo eso porque escuchó. La Virgen Santísima también, y lo dice nuestro Señor, cuando en una ocasión le dijeron, bendito el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y nuestro Señor va a contestar mejor, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la cumple. ¿Y quién mejor que la Virgen ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido? Jesucristo estaba alabando a su mamá, a la Virgen Santísima. Y por eso nuestro Señor, recordando lo que Yahvé había dicho al pueblo de Israel, lo recuerda nuevamente al escriba. Escucha, Israel. Pero también nosotros recordamos cómo Dios Padre en el bautismo del Señor, en la transfiguración del Señor, dijo, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Dios Padre también nos mandó escuchar a Jesucristo. La Virgen Santísima también nos mandó escucharlo. En las bodas de Caná se había acabado el vino, la Virgen interviene, le dice a su hijo, no tienen vino. Jesucristo parece que se resiste, pero la Virgen lo entiende, lo conoce y sabe que va a cumplir lo que ella le está pidiendo, y por eso dice a los criados, hagan lo que Él les va a decir, es decir, escúchenlo. La Virgen nos manda a escuchar a Jesucristo. Dios Padre nos manda a escuchar a Jesucristo. Y aquí nuestro Señor está recordando cómo Dios, cómo Yahvé, mandaba escuchar al pueblo, pedía escuchar al pueblo. Escuche, Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor. ¿Por qué decía eso? Porque el pueblo de Israel siempre estaba con el peligro de la idolatría. Porque todos los pueblos que la circundaban, es decir, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio romano, idólatras todos. Y siempre Israel tenía el peligro del contagio. Era una pandemia en aquel tiempo, la idolatría. Y por eso Dios siempre la va a recordar, como después lo recordaban los profetas. Dios siempre le va a recordar, yo soy tu Dios, tu único Señor. Y Jesucristo lo recuerda aquí nuevamente. Esto es bueno también para nuestro tiempo. ¿Cuánta idolatría hay ahora? Se idolatra el dinero, se idolatra el trabajo, se idolatra la impureza, se idolatra el adulterio, se idolatra el asesinato, con sicarios, pero también se idolatra el asesinato con el aborto, con la eutanasia. ¿Cuántos sicarios van vestidos de blanco? Médicos, enfermeros, enfermeras. ¿Cuántos sicarios están al frente de un noticiero por televisión, de un noticiero por radio, promoviendo el asesinato de quienes no pueden defenderse?
los niños y los ancianos. Y luego se escandalizan porque han matado un perrito, que está mal, o que han sacado una planta, que está mal, si es que no tenían que sacarlo. Pero no se escandalizan porque se legalice el aborto o la eutanasia. Verdaderos sicarios. Sicarios de cuellos blancos, de corbata y cuello blanco, podríamos decir. Y nuestro Señor con eso está aquí, con esta respuesta nos está recordando todo esto. El primero es: escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo está resumiendo toda la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, no solamente los 10 mandamientos, sino todo en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero también hay que fijarnos en la exactitud de las palabras del Antiguo Testamento y que nuestro Señor recuerda cuando dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos decir, como le escuchaba hace poco a un autor espiritual, podríamos decir que Dios hecho hombre, Jesucristo, nos manda a amarnos a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros debemos amarnos también cada uno, pero eso no significa darnos gusto en todos los placeres. Amarnos a uno mismo significa, en primer lugar, querer alcanzar la salvación eterna. ¿Quién quiere condenarse al infierno? Querer la salvación eterna. Por lo tanto, amar al prójimo como a uno mismo es querer también la salvación eterna para el prójimo, para todos los demás. Este Evangelio nos invita a renovar nuestra fe en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, renovar nuestro amor a Dios, nuestro amor al prójimo, renovar nuestra condición de hijos de Dios, de miembros de la Iglesia Católica, renovar nuestros deseos de ser coherentes con nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.